En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a la subsecretaria, a sus asesores jurídicos, a nuestros senadores integrantes oficialmente de esta comisión, Juan Luis Castro, senador Walker, senadora Carvajal y quien habla, hoy día casi todos, casi tuvimos quórum completo, casi. Sí, vamos a tener. Y también nuestros invitados, que los va a presentar en estos momentos la Secretaría, quien va a dar cuenta de la tabla. Presidenta, tenemos un documento en cuenta, que es una comunicación del representante del Grupo de Incidencia y la Fundación Pro Acogida, señor Cristian Torres, mediante la cual solicita ser recibido por la Comisión en el marco de la tramitación del proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy. Está bajo el volumen. Está bajo, ¿no? ¿Logró escuchar lo que o está bajo el volumen de la Secretaría? Está bajito, ¿cierto? Sí. Le damos la bienvenida al senador Sandón y tenemos quórum completo hoy día. Muy bien. ¿Ah? Sí. Bueno, si podemos dar el nombre y repetir, por favor, darle la bienvenida a nuestros invitados y también quiero hacerme cargo del primer punto de la solicitud de la Fundación Pro Acogida, el señor Cristian Torres. Usted, yo creo, subsecretaria, los ubica a la Fundación. Ellos quieren venir a exponer brevemente, lo vamos a dejar para la próxima semana 16. Contraloría. Sí, tenemos, bueno, antes de Navidad hay que hacer un esfuerzo. No, sí, sí, eso lo sabemos, sí. Sí, después ya no tenemos este enero. Veamos cómo terminamos hoy día la sesión y cuánto avanzamos. Presidenta, en la tabla tenemos, para continuar con el estudio de las indicaciones recaídas en el proyecto de ley sobre armonización, y a esta sesión ha sido invitado el presidente nacional de la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial, señor Eduardo Quijón, y la señora Pamela Urra, que se encuentran presentes en la sala. En un minuto que ambos, en una conversación en la región de la Araucanía, ellos son de allá, van a explicar, me manifestaron algunas dificultades con las que se han encontrado, que creo que es bueno en la discusión del proyecto de armonización verlo ahora y no después que terminemos el proceso, pensando en que algunas de las cosas que ustedes hoy día van a manifestar pudieran no ser de conocimiento del gobierno y pudiéramos ver cómo podemos mejorar esos procesos que hoy día no están funcionando y también obviamente escucharlos lo que creen ustedes que ha sido beneficioso en los cambios de normativa. Les damos la palabra entonces. Hola, muy buenos días. Primero agradecer a la Comisión por la invitación a la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos. Es grato venir a exponer principalmente temáticas que son tan relevantes como son la infancia. Viene la directora regional de Temuco y yo soy el presidente nacional de la Asociación de Consejeros y Consejeras Técnicas. Somos una asociación gremial de 550 profesionales del área psicológica y trabajo social y que en definitiva nos empeñamos en los tribunales de familia de acuerdo a la ley 19.068 en el artículo 5. En razón de aquello, nosotros hemos incorporado la revisión de algunos aspectos que creo que son importantes que la Comisión pueda ir conociendo respecto a algunas deficiencias que tiene el sistema actualmente y vienen algunas propuestas que eventualmente, si tienen a bien, a lo mejor considerar respecto de los aspectos que creemos que son sustanciales para revisar. Dentro de los aspectos que en definitiva hoy día son bastante o que generan bastante dificultad en la visión de los profesionales del área psicosocial de los tribunales de familia, la primera aspecto y que no está brindando seguridad y atención a los niños, primero tiene que ver con la lista de espera que hoy día se están generando a nivel de los programas tanto residencial, ambulatorio y familia de acogida que hoy día brinda el Servicio de Protección Especializado.
Esto es grave y gravitante principalmente porque estábamos hablando de una media de incluso llega a tener de 10 meses a 11 meses respecto de niños en lista de espera. E incluso el centro residencial, la estadística que se entregó hace 6 meses atrás era de 185 niños en lista de espera en el centro residencial. Es decir, cualquier operativa que en definitiva hoy día se quiera hacer tiene que también responder ciertamente respecto de las listas de espera que hoy día tienen los niños y adolescentes que en definitiva hoy día no están siendo atendidas por parte del Estado. Y que eso eventualmente el Poder Judicial con la mesa de instalación lo ha ido revisando para ver cómo se optimiza esa lista de espera, pero creo que en definitiva es grave la situación que actualmente se da en el territorio nacional. Y esta lista de espera incluso se amplía respecto de la nueva oferta, que es los diagnósticos clínicos especializados, que está como elemento previo al ingreso de un sistema proteccional. Y hoy día la lista de espera en los diagnósticos clínicos especializados, de acuerdo a cifras entregadas por el mismo servicio, daba cuenta de 16.000 niños en lista de espera de ese diagnóstico clínico especializado. Y eso es una cifra grave y preocupante en definitiva respecto de la situación que pueda responder cualquier situación de un niño o niña adolescente. Es decir, si hoy día está a la espera de un diagnóstico clínico especializado para su derivación, ya la derivación tiene una lista de espera y su atención hoy día está sujeta a un diagnóstico clínico especializado. Y claramente si hay 16.000 niños en lista de espera desde el ámbito judicial, convengamos que hoy día se amplía al ámbito administrativo especializado, que son la OLN, esta lista de espera va a seguir aumentando y creciendo y que de cierta manera se tiene que manejar hoy día antes de cualquier modificación de espera. El otro punto que estamos hablando de los puntos críticos y después vienen las propuestas. Otro punto que observamos que es el sistema de cuidado alternativo y el cuidado del Estado. Ahí hay varias variables que nosotros visualizamos. Primero, la escasa oferta del Estado por parte de atención de niños no acorde a los perfiles que requieren esto. Hoy día los niños, adolescentes y adolescentes tienen atenciones que son prioritarias y que en definitiva son otros articuladores que deben incorporarse. Hay niños y adolescentes que tienen problemáticas en el ámbito de salud, consumo de droga, asociado a pares incluso bastante negativos y que hoy día un sistema residencial proteccional no está dando la respuesta efectiva. Y ahí hay una necesidad principalmente de un abordaje mucho más integral que en definitiva los sistemas residenciales tengan atención en definitiva por parte de una colaboración integral por parte de los servicios y no una colaboración solamente de un protocolo que nos sentemos a conversar, sino que de acciones concretas y que estén dentro de una normativa. ¿Y por qué? Porque en definitiva sentimos que hay un deficiente abordaje y atención en estos niños. Y principalmente porque hoy día hay una falencia importante en la contratación de personal de áreas integrales, principalmente psiquiatras, psicólogos especializados en el ámbito de trauma complejo, por ejemplo, rehabilitación, terapeuta ocupacional y entre otros. Y esto se cronifica principalmente hoy día con los cierres y apertura de la residencia. En el último periodo, los últimos 6 meses, cierres de residencia se han dado de forma progresiva, incluso datos tales como que el 37% de la residencia son de dependencia del servicio y todas las demás son colaboradores del Estado. Eso da también una mirada respecto de lo que hay que empezar a profundizar respecto de la situación de los niños. De acuerdo a los datos de informe del Poder Judicial, de los informes semestrales que hacen de acuerdo a la ley de los tribunales de familia, hay 597 niños en situación de hacinamiento en los centros residenciales. Dato objetivo que está entregado por los informes residenciales y en los cuales hoy día, si bien la ley considera la visita semestral por parte de los tribunales de familia, no existe la debida articulación con un principal obligación por parte del servicio o quien en definitiva le caiga esta responsabilidad de mejorar esas observaciones. Es decir, está la observación de los informes, pero nadie asume la responsabilidad de ir revisando esas observaciones. Y eso genera que la situación de desprotección se mantenga por largo tiempo. El deber del Estado a la atención integral y especializada, en este punto creemos que en definitiva hoy día las instituciones del Estado no han estado a la altura de los tratados internacionales, principalmente porque hoy día se entiende una figura de la protección judicializada sin entender el cambio de paradigma respecto de la protección administrativa.
Y esto le cabe principalmente a los órganos de educación y salud. Hoy día estos órganos siguen teniendo protocolo y estructura que en definitiva todas las derivaciones las siguen haciendo los tribunales de familia. Es decir, por mucho que esté la 21.430, si esta no viene aparejada con una modificación de los cambios de protocolo y estructuras de los establecimientos educacionales o de salud, en definitiva va a seguir haciendo el mismo impacto. Van a seguir llegando todas y cada una de las medidas al sistema judicial y van a atentar principalmente al derecho de los niños, principalmente para tener una respuesta adecuada y pertinente a las necesidades que estos tienen. Y principalmente porque creemos que la comunidad y la sociedad debe tener una variación de una estrategia de abordaje más integral y no un abordaje principalmente que está asociado solamente a lo judicial. La falta de oferta en otras atención y necesidades, hoy día creemos que hay una imperiosa necesidad de oferta en el ámbito de salud mental. Después de la pandemia se han cronificado las situaciones en el ámbito de salud mental, principalmente de niños y adolescentes, que incluso estando al cuidado del Estado o no estando al cuidado del Estado, pero principalmente siendo atendidos por parte de estos programas ambulatorios, hoy día no tienen respuesta. Particularmente en la ley 20.331, que es la ley de salud mental, incorpora ciertas prerrogativas de atención prioritaria respecto a niños y adolescentes que están al cuidado del Estado. Pero esas prerrogativas no están con una atención de garantice la efectiva atención de niños. Hoy día los niños siguen estando en lista de espera, por ejemplo, para un COSAM o eventualmente para un programa de salud mental. Y estos niños requieren una atención más prioritaria, principalmente en el ámbito de esta garantía. Sobre todo considerando que hay niños y adolescentes que hoy día también están involucrados en el consumo de drogas. Y ahí también creo que en definitiva deben existir esos procedimientos respecto de aquello. La oficina local de la niñez, como punto, nosotros como asociación de consejeros y consejeros técnicos creemos que un avance relevante la oficina local de la niñez. Creo que en definitiva viene a dar una respuesta efectiva que el Estado hoy día no le estaba dando, pero esa respuesta no va a ser operativa si eventualmente no se garantizan elementos básicos que creemos como asociación que deben garantizarse. Principalmente, por ejemplo, la falta de profesionales en los equipos que componen la oficina local de la niñez, de profesionales que componen la oficina local de la niñez. Disculpe, pero ¿se refiere a profesionales por número o alguna especialidad que no hay? Aquí las defino. Primero, profesionales hoy día que no hay, no está considerado la ley, por ejemplo, abogados. Hay mucho principalmente de medidas que se van a tener que aplicar que tienen un tributo o vinculación legal. Y en definitiva creemos que las oficinas locales debiesen contar con un abogado que le preste asesoría a estas oficinas para efectos de dicha aplicación de medidas. También como dotación. Hoy día hay oficinas locales que integran 3 funcionarios. Y particularmente con toda la demanda, la articulación de la red y todos los principios que están establecidos en el artículo 66 de la 20.430 respecto de la obligación que tiene las oficinas locales, creemos que se ve bastante reducida con esta poca dotación. Y la especialización de las personas que lo integran, cumplir con ciertos requisitos de especialización. Hoy día particularmente se les pide el requisito de ser trabajador social y psicólogo, pero no tienen mayor criterio de especialización en el filtro de contratación. Y otro... Ahí me interesa que usted explique con detalle eso, porque es una de las dudas que nosotros planteamos permanentemente. ¿A qué se refiere con eso? O sea, no solo el título, sino que especialización en el área. Sí, por ejemplo, pongo el ejemplo de los consejeros técnicos. En el artículo 7 los consejeros técnicos requieren, para asumir el cargo de consejero técnico, tienen que tener la formación de trabajador social o psicólogo, pero además la ley exige la formación posgradual. Y esta formación posgradual establece 2 criterios, que lo estableció incluso la Corte Suprema, en el establecimiento de una formación de posgrado, 220 horas. ¿Por qué no se está exigiendo eso? No entiendo. Y establece la formación de a lo menos 3 años en el ejercicio de funciones. Eso es lo que se le exige a los consejeros técnicos. Nosotros incluso hemos abogado porque en definitiva se nos pide incluso magíster, porque creemos que lo que hoy día, los desafíos que estamos atendiendo, necesariamente requieren una especialización más profunda. Pero hoy día la OLN no tiene ese nivel de exigencia. Y esto también tiene que ver con una relación del sueldo que en definitiva las personas tienen. Un sueldo bastante precario, de acuerdo a las entrevistas que nosotros hemos tenido con la oficina local y los profesionales que tienen ahí. Es decir, yo les puedo exigir, pero en esa exigencia también tiene que venir un rédito a nivel económico. Claro, por eso no hay abogado. Y el otro elemento que nosotros vemos como dificultad
es de las funciones y roles que ejercen estos profesionales interior de las municipalidades, todas vez de que dependen laboralmente de la municipalidad, pero dependen técnicamente de la subsecretaría. Pero ahí creo que hay un tema bastante complejo y dificultoso. Nosotros tenemos conocimiento de oficinas locales que los profesionales en el ámbito de la campaña de alcaldía tuvieron que ejercer campaña, porque en definitiva no tenían la delimitación de roles y funciones establecidas por la ley, y que de cierta manera hoy día los niños no están siendo atendidos por parte de estas oficinas locales, principalmente porque a lo menos no hay aspectos que necesariamente resguarden esa situación, y claramente en ese sentido nosotros somos unos convencidos respecto de que las oficinas locales son un aspecto positivo. Si no se regulan esos espacios, lamentablemente los profesionales de oficinas locales van a estar ocupados para cualquier otra situación y no para lo que la ley los mandató. Esos son los aspectos que nosotros vamos observando. Sin prejuicio, queremos considerar algunos aspectos de propuesta, que son algunas de las propuestas que nosotros podemos recoger y que no son la única. La primera es la revisión de la dotación de los funcionarios que integran la oficina local de la niñez, sobre todo la institución de abogados. Crear la institución de abogados, que hoy día no existe en la oficina local de la niñez, lo que permitirá dar una mirada de mayor integralidad a la respuesta administrativa que deben brindar a las oficinas locales, así como promover mayor estabilidad laboral y seguridad en el cumplimiento de las funciones y roles establecidos por la ley. Creemos que en definitiva si a los funcionarios de la oficina local de la niñez no se le entrega ciertas estabilidad laboral, por ejemplo un cargo de planta o algún elemento más de mayor seguridad, claramente van a estar al arbitrio de la contrata, van a estar al arbitrio del alcalde de paso, que eventualmente vaya determinando otras funciones que van a desconfigurar lo que la ley buscaba respecto a esto. En segundo punto, como propuesta, es promover acuerdos institucionales y actualización de protocolos de atención tanto del Servicio de Protección Especializado, la Subsecretaría de Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, Carabineros, Ministerio Público y Poder Judicial, todo con el fin de abordar una solución urgente a las problemáticas presentes en el presente informe, creando un protocolo de revisión. Hoy día los protocolos no se comunican entre ellos. Hoy día hay una mesa, creo que hay muchas mesas, pocos actores que en definitiva se articulen. Y esto está generando una debilidad porque en definitiva el Ministerio de Salud, por ejemplo, saca un protocolo de atención de niños y después viene el Ministerio de Educación sacando otro protocolo, pero que no se conversa. Y el Poder Judicial saca otro protocolo y al final ninguno de estas instituciones está conversando respecto del cómo vamos a abordar la necesaria atención respecto a los niños. Y esto es una situación compleja porque en definitiva lo que hoy día nos está dando es una respuesta a los niños. Si en definitiva lo que estamos buscando es optimizar los recursos del Estado, que hoy día son bastante deficientes o débiles respecto a los recursos, optimicémoslo con estos protocolos de actualización que vayan en orientación a la Ley 20.430. Hoy día los establecimientos educacionales siguen derivando a los sistemas judiciales, no reconociendo la ley. Y esto por una falta de capacitación o falta de voluntad, principalmente porque hoy día la superintendencia, si un colegio no denuncia al tribunal, por ejemplo, por un conflicto entre pares, le es sancionado, porque en los protocolos de la superintendencia está establecido esa sanción. Y es decir, a pesar que existe la oficina local de la niñez, que el órgano derivador del colegio debiese ser la oficina local de la niñez, hoy día, si la superintendencia observa que un colegio no lo hizo, la va a sancionar, porque hoy día dentro de los protocolos existe ese cumplimiento de observación. Creo que si no se hace una revisión respecto de esas actuaciones, claramente va a ser un tema marcadamente complejo de abordaje en el futuro. Otro, ampliar la oferta por parte de la Corporación de Asistencia Judicial. Aquí hay un elemento que no es menor respecto de los curadores al ítem. Artículo 50 de la Ley 20.430 establece el debido proceso se estará sustentado respecto a la representación legal y jurídica respecto de todo niño y adolescente. Y eso hoy día se está viendo débil en el sistema judicial. Hoy día no hay oferta para los curadores del ítem o incluso, por ejemplo, en la etapa de cumplimiento no existen abogados o muy pocos. Y pasa que si ya no están cumpliendo con el sistema judicial, la representación jurídica, creo que se va a dar la misma situación en el ámbito de protección administrativa. Si en definitiva los niños deben contar con un representante que en definitiva le pueda reconocer sus derechos y en definitiva velar porque estos se puedan cumplir con el debido proceso, que la misma ley de garantía lo recogía.
el debido proceso debiese estar en la asociación de un representante jurídico que en definitiva represente y resguarde los intereses de los niños y adolescentes. Otro punto como propuesta, que está en el punto 4, es que hoy día el Servicio de Protección Especializado hoy día no tiene un límite de lista de espera. ¿Cuánto dijo que era la lista de espera actual? La lista de espera actual en promedio, hasta hace 6 meses cuando se hizo la última actualización, era de 10 meses a 11 meses lista promedio nacional. Y había una lista de espera a nivel residencial de 185 niños. Datos entregados y triangulados entre el Poder Judicial con el Servicio de Protección Especializado a la Niñez y la Adolescencia. Hoy día, si bien en las mesas se dice estamos trabajando para reducir eso, pero eso sigue siendo marcadamente complejo. Y creemos nosotros que en definitiva se debe entregar un plazo de atención y ese plazo no debe exceder los 60 días desde la aplicación de la medida. ¿Por qué? Porque si ya desde la medida judicial no se está respondiendo, yo quiero verme la situación cuando la oficina local derive una aplicación de una medida administrativa a un programa X, por ejemplo una FT, eventualmente esa lista de espera va a ser más compleja, porque el ámbito del apercibimiento todavía lo tienen los tribunales. Las OLN no las tienen y de cierta manera van a dejar subsidiariamente la OLN bastante con una respuesta no eficiente. Por eso creemos que en definitiva los plazos de atención no debiesen superar los 60 días. Y respecto al ámbito residencial, debe ser inmediata y principalmente para lactantes y preescolares. Y principalmente fortalecer el trabajo de las familias de acogida, que hoy día creemos que en definitiva debiese ser un aspecto a mejorar dentro de los procesos de infancia. Un aspecto también a mejorar es el informe de visita a los tribunales que está dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Tribunales de Familia. Los tribunales visitan, tanto jueces como consejeros técnicos visitan los tribunales, hacen observaciones y sugerencias. Esas observaciones, de acuerdo a la misma ley, son remitidas al Ministerio de Justicia, al Servicio de Protección Especializado y hoy día también se envían al Ministerio de Desarrollo Social, toda vez que no hay la adecuación de la ley, principalmente respecto de ese aspecto. Pero hoy día nadie sabe qué se hace con ese informe. Hay sugerencias tan graves, por ejemplo, respecto de residencias que hoy día funcionan con proyectos de emergencia. Proyectos de emergencia que en definitiva debiesen entenderse como plazos perentorios, 3 o 4 meses, llevan años funcionando con proyectos de emergencia. La irregularidad de esa situación es grave y eso en definitiva está generando que los niños no tengan una respuesta principalmente de estabilidad que busca la norma. O sea, busca que en definitiva todo niño, niña y adolescente tenga un grado de estabilidad. Otro aspecto que, si bien no viene con esta articulación, creemos que es relevante considerarlo, principalmente respecto de la eliminación de procedimientos de corte netamente administrativo para los consejeros técnicos. Hoy día parte de las funciones que tienen los consejeros técnicos tienen un corte o un alto impacto en el ámbito administrativo y administrativo que no tiene ningún impacto en la situación de los niños ni adolescentes. Si eventualmente se hiciera una revisión respecto a la ley de familia o aspectos que en definitiva tienen que ver con los autoacordados que ha dictado la excelentísima Corte Suprema, que a nuestro parecer no son las adecuadas, toda vez que nos ha entregado mucho rigor de aspectos administrativos por sobre los técnicos y nosotros somos profesionales altamente especializados y al promover esa especialización debiesen en definitiva entregarlo la facultad respecto de restringir esos elementos administrativos. Creemos que en definitiva son necesarios, pero no en el volumen que hoy día se están dando. Hoy día hay más de 74 funciones administrativas que no están consideradas en la ley. 74 que no están consideradas en la ley y que en definitiva han ido ampliando las funciones de las y los consejeros técnicos, primero sin una retribución remuneracional y sin ningún aspecto que en definitiva que impacten o que nosotros creemos que puedan impactar de forma eficiente al proceso. Sí. Adelante, senador. Muchas gracias. Estaba leyendo efectivamente este punto 6 de la propuesta. En general me parecen muy bien todas las propuestas, pues además son muy concretas y coincido absolutamente. Lo que no entiendo, si puede especificar más en este punto 6, si lo que pretenden ustedes es que cuestiones administrativas
no estén en la competencia de los jueces y consejeros técnicos y pasen a personal administrativo de los juzgados propiamente tal, o que se regule de mejor manera las competencias administrativas de los consejeros técnicos. Eso no me quedó claro cuál es la propuesta. Sí, la propuesta iría, y creo que le agradezco primero la pregunta, porque en la práctica creemos que hay dos situaciones que son bien graves que hoy día está pasando en la judicatura de familia. Principalmente respecto de que nosotros creemos que no son funciones de la consejería técnica, algunas funciones de corte administrativo. Y que creo que ahí tiene que existir una norma que limite principalmente a la Corte Suprema respecto de que a mayor especialización, como se dice, voy a ocupar un dicho que se ocupa en el campo, el burro teniendo más fuerza se le entrega más carga. Y es un poco lo que ha ido pasando, teniendo mayor capacitación, los y las consejeros técnicos se les ha entregado mayores funciones. Por ejemplo, función de atención de público. Principalmente se desvirtúa el artículo 5 de la Ley de Tribunales de Familia, que es la función de asesorar en la especialidad al juez respecto a la resolución de conflictos. Por cierto, a lo mejor pudiese requerirse personal más especializado en el área de atención de público, pero no es la función y se empieza a desvirtuar la función propia de la consejería técnica. Y ahí hay un elemento que no es menor, respecto, por ejemplo, la revisión de agenda. Eso es de corte netamente administrativo y que no es de corte técnico o de atribución técnica. Y creemos que en definitiva ahí hay muchos elementos que hoy día pudiesen, por ejemplo, promover mejores articulaciones como la Asociación de Consejeros Técnicos o los consejeros técnicos con la OLN, implementación y mejora respecto de la atención respecto que requieren niños y adolescentes. Si puede avanzar, por Sí. favor, porque tenemos votación todavía, pero el tema realmente es muy relevante. Me quedan dos puntos. Uno, mejorar la interconexión, que hoy día lamentablemente la interconexión en los sistemas virtuales está generando un impedimento bastante complejo, principalmente respecto de la visualización de las causas que están en el sede administrativo con la sede judicial. Y esto está generando un problema importante. ¿Puede explicarlo en breve, pero no sé qué... Sí, la interconexión tiene que ver con los sistemas de validación. En el servicio, en la OLN existe el GCL y en los tribunales existe el CITFA. Y al no conectarse a aquellos, nosotros... ¿Cómo conversamos? ¿Conversan los dos sistemas? No conversan. Limitada. Sí. Sí. Están Ya. empezando a conversar, pero Ya. limitada. Pero la niñez tiene urgencia, si es el tema. Sí. Ok. Después promover la atención integral del sistema de salud familiar. Hoy día creemos que existe una sobrecarga de atenciones por programa. Hoy día los programas atienden por niño. Por ejemplo, un niño derivado a PRM, otro niño una AFT y otro niño derivado al COSAM. O sea, de cierta manera, revisemos el OLON familiar, el sistema familiar, y que sea un programa que se haga cargo del sistema familiar. Porque si no, eventualmente existe una sobrecarga en la familia, cansada, y principalmente desde una mirada de género, lamentablemente a quien citan es a la mujer, a la mamá, y esto está generando una sobrecarga principalmente de las adultas de cuidado. O sea, además de cuidar al niño, tiene la carga de hacerse cargo o responsable del sistema de atención que brinda un espacio programa, y más si son más de un programa. La revisión urgente y prioritaria de la oferta de la residencia, que tiene que ver con niños con condiciones de capacidad diferente, problemática grave de salud mental, que era un poco lo que se abordaba anteriormente, y la falta de un plan de vida independiente. Creemos que necesitamos ambulatorio, residencial, así como también FAE, no existe un plan de vida independiente. Hoy día los niños cumplen los 18 años y si se cumplió, se olvidó el sistema de protegerlo. Es decir, cuando el niño ingresó ya se debe empezar a trabajar un plan de vida independiente, y lo puedo decir con suficiente conocimiento de causa. Yo hice un magíster y mi tesis de magíster era el proyecto de vida independiente, y revisamos todos los planes de intervención de un sistema residencial y nos dimos cuenta que eran pura palabra, objetivo, pero sin ningún elemento práctico respecto de la atención de vida independiente respecto de niños y adolescentes. Eso se debe trabajar desde el minuto 1 respecto de cuando un niño ingresa al sistema de protección. Y hoy día no se está atendiendo, no hay ni técnicas ni procedimientos que apliquen aquello. Quisimos resumir de forma bastante circunstancial. Sí. Me preocupa también, perdón, Sí. Eduardo, es que también muchas veces los niños en residencia, los adolescentes, cumplen arresto domiciliario en residencia. Entonces Oh. también expone a los demás niños que son ¿Y por qué? completamente vulnerados en sus derechos, y el arresto domiciliario en residencia también implica que han cometido delitos contra las personas. Entonces
A ver, primero yo creo que nada es casualidad, nos encontramos en una reunión que no tenía nada que ver con esto, nos pusimos a conversar y la verdad es que el trabajo que hicieron, en mi humilde opinión, no siendo una experta, es extraordinario porque no solo traen las problemáticas, sino también algunas propuestas. Lo segundo es que también hay que valorar profesionalmente el que ustedes no vengan acá a decirnos, muchas veces los gremios pedimos, porque yo también alguna vez estuve en algunos, temas vinculados a las mejoras contractuales, a otras condiciones, pero hoy día ustedes lo que están haciendo es generosamente, es decir, preocuparse por los niños y que de alguna manera, y me quedó clarísimo, las leyes no siempre conversan con la realidad. Y no estamos hablando, como lo decía yo el otro día en una entrevista, de plantas, sino que estamos hablando de personas. Si bien las plantas son muy importantes, estamos hablando de niños que dejan de ser niños, lamentablemente en este proceso que muchas veces es fallido. Sé que estamos haciendo un enorme esfuerzo, pero le voy a dar la palabra no sé, ¿qué prefieren los senadores? Damos la palabra a los senadores primero para poder preguntar y luego finaliza la subsecretaría y con algunas propuestas concretas, porque la verdad es que lo peor que podría hacer una comisión del Senado de Familia es ignorar que ustedes vinieron, guardar esto en un escritorio y simplemente que los niños sigan viviendo exactamente igual como viven, a pesar de la advertencia que ustedes están haciendo. O sea, si no nos hacemos cargo de esto, somos tan irresponsables como alguien que va pasando por la calle. Eso no podría ser, porque nosotros hoy día estamos tomando, estamos haciéndonos cargo de una situación a través de temas legislativos, pero a pesar de la ley, lo dijo una senadora hace tiempo atrás, senadora Carvajal en el proyecto anterior nos decía, o sea, pero ¿cómo nos hacemos cargo? Porque finalmente esto va a hacer que cambien las cosas o solamente van a ser situaciones declarativas. Lamentablemente parece que en algunos casos, yo solo voy a terminar antes de dar la palabra con la situación de las oficinas locales de la niñez y en eso quiero pedirle a la nosotros esto lo preguntamos mucho en el proyecto anterior, las oficinas locales de la niñez. Yo manifesté respetuosamente mi preocupación, habiendo sido funcionaria municipal en varios municipios durante 15 años, que era muy preocupante el hecho que se utilizara la contratación, subrogada de los alcaldes para cosas políticas. Y lamentablemente, no solo en tu comuna, lo supe de varias. Eso es así. Y resulta que hagan política los funcionarios que están contratados para la niñez es una cuestión vergonzosa, considerando que hay 16.000 niños en listas de espera. No cabe ninguna respuesta lógica. Y por otro lado, también preocupante que no hayan abogados que puedan asumir ciertas, trámites que son urgentes, y por otro lado que la exigencia de la formación profesional sea tan débil que en el fondo vayan a aprender con los niños y con todo lo que eso significa. Así que le damos la palabra a la subsecretaria, partimos por ustedes. Senadora Carvajal. Gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria, al equipo de la subsecretaría y en particular a los representantes aquí de los consejeros técnicos. La verdad es que para ser bien honesta, a mí nada de esto me sorprende, porque es un planteamiento y a lo mejor incluso hasta a veces uno puede caer mal, y vuelvo a reiterar lo que dije un tiempo interrumpiendo, queriendo explicaciones, porque uno el sistema lo conoce y probablemente no solo porque tengamos una labor de representación, sino porque esto nos golpea en la cara. Si el que no quiera ver esto es porque efectivamente no vive en Chile. Y lo digo porque, y a propósito, vuelvo a reiterar lo que decía, nosotros como legisladores tenemos un montón de normativas que tenemos que resguardar, pero creo que la principal es aquella que va en directo beneficio, pero además de desarrollo de lo que significa las personas en nuestro país. Hoy día tener una ley de adopción que abarque necesidades esenciales, tener un Estado que garantice y proteja a los niños es lo más importante de la vida, es lo más importante que podemos hacer aquí en el Congreso. Por tanto, cuando uno es inquisitiva muchas veces, quiere abordar estas temáticas porque es fácil avanzar en proyectos de ley que no tienen consistencia en lo práctico. Cuando hay servicios que no conversan, cuando hay niños que llega el día viernes y hay que cerrar el tribunal y nadie sabe a quién se lo tiene que ir a dejar, cuando la responsabilidad de una oficina local de la niñez está sujeta a un organismo político como es el municipio, que depende y está subordinado económicamente, y su trabajo, obviamente que vamos a ver lo que estamos escuchando. Funcionarios
que van a hacer campaña política. Yo mi pregunta primera es decir, supongo que eso se denunció. Probablemente no, porque existe el temor legítimo de que alguien diga, si yo denuncio, resulta que van a ir en contra mía, y si yo voy y pongo la alerta sobre el alcalde, no me van a pedir que la próxima planilla, cuando haya que renovarlo, los contratos, ¿cierto?, que terminan ahora en diciembre, no me van a incluir. Entonces, al final, raya para la suma, ¿cómo nos hacemos cargo realmente? Yo creo que aquí es indispensable tomar, como siempre digo, un momento para entender los diagnósticos. Por un lado nos dicen, ¿saben qué? La dificultad en Chile es que no tenemos diagnóstico, no tenemos cifras. Y ustedes han sido súper concretos en decir son 17.000 niños, son 185 que están a la espera de residencia familiar. Son estos casos en que nos tiran más obligaciones de las que a nosotros nos corresponde, porque en realidad pareciera ser que para algunos organismos esto es un cacho. Entonces alguien tiene que hacerse cargo de la secuencia. Entonces creo que eso es muy grave. Yo solo advertir y solicitarle a la presidenta que nosotros tenemos que ser capaces de visibilizar estos temas, de que la coordinación no sea de buena voluntad, sea obligatoria. Que los recursos que van destinados hoy día vía Ministerio de Desarrollo Social, vía Ministerio de Justicia, vía Gobierno Regional, lo que sea, que alguien se haga cargo de los programas y lo ejecute con recursos. Si no están aquí, estarán, pero deben estar. Y creo que esa amerita, y yo termino con esto, presidenta, de que nosotros tengamos un coloquio, un conversatorio de un día, si quieren, donde transparentemos esto, develemos las cuestiones técnicas que hoy día hay que poner, pero develemos la realidad práctica. Porque mientras nosotros estamos discutiendo, hay niños que hoy día esperan y que están siendo violentados, que están abusando sexualmente de ellos, que están pensando en suicidarse, y nosotros avanzamos como si eso a veces no fuera tan importante. Para mí es súper importante, para todos los que estamos aquí, me imagino para la subsecretaría con mayor razón, porque ve esa realidad de cerca, pero también eso tiene que ir aparejado de una voluntad política que le ponga recursos, que le ponga claridad, que ponga sanciones, que delimite las competencias a los órganos que correspondan. Y creo que en esa actitud debemos a lo mejor resolver estos temas con más amplitud de mira. Yo le pediría, presidente, a usted que tiene una vocación gigante en estas materias y que además entiende muy bien esto, pudiéramos también coincidir en ese momento de discusión. Bueno, la senadora Carvajal lo pidió hace muchos meses, yo creo que es momento de hacerlo, pedirle a la subsecretaría que si nos podemos coordinar con la persona que está apoyándome en la asesoría, fijar una fecha y los senadores que están presentes, si están de acuerdo, estaríamos de acuerdo con un coloquio destinado a mediodía probablemente, o quizás un día entero, y en la tarde poder sentarnos a tomar algunos acuerdos, ¿no? Porque, como dice Loreto, esto requiere urgencia. Hay niños que están sufriendo en este minuto que hoy día estamos haciendo esta sesión. Entonces, por humanidad hay que hacerlo, no hay de otra. Le damos, no sé si hay alguno de los senadores que quiera opinar, dado que no está, el senador Walker había manifestado algunas preocupaciones, pero tuvo que salir, así que le damos la palabra a la subsecretaría. Gracias, presidenta. Respecto del coloquio, teníamos ya un acuerdo con los asesores. Teníamos un programa, hay que fijar la fecha, o sea, ya nos pusimos de acuerdo en qué es lo que íbamos a hacer, nosotros incluso tenemos ya, la entonces nosotros lista. vamos a proponer para el próximo lunes una fecha. Sí, le voy a pedir a nuestros invitados, que dado que están presentes acá, puedan ser parte de los invitados, porque creo que ustedes han desarrollado tan bien el tema, que vale la pena, digamos, que lo vuelvan a exponer ya en forma más ampliada. Podemos revisar el programa que teníamos, que era un programa que estaba pensado en su momento a propósito de la sugerencia de la senadora Carvajal, que tenía un foco puesto en la estructura de financiamiento de algunos elementos, pensando en anticiparse al presupuesto. Podemos hacer los ajustes y la actualización correspondiente para eso. Nosotros no tenemos problema con eso, al revés, es una tremenda oportunidad de poder mirar la situación en forma más global. Un minuto. Sí, perdón, subsecretaria, la interrupción, pero nosotros planteamos este tema a propósito de la competencia que existía de los municipios. Sugerimos que se pudiera, como bien dice, aperturar aquello hacia los gobiernos regionales. Sí. La pregunta concreta es, ¿esto quedó establecido de alguna manera
financiamiento, fiscalización de los programas, revisión de los programas por parte de la subsecretaría si los organismos, en este caso delegados, puedan hacerse cargo. En lo que fue la discusión del presupuesto hay recursos destinados para eso, para saber de base si hay alguna opción o no. Correcto. En el tema del presupuesto 25, el único incremento que hay de recursos, que en estricto rigor no es incremento, es en el fondo los recursos que aseguran el funcionamiento de las OLN, porque nosotros tenemos que completar en el año 25 todo el país. Y por lo tanto el incremento que hay en el presupuesto es un incremento que permite hacer eso. La línea, y creo que es bueno partir por acá, no voy a tomar demasiado tiempo, pero es bueno partir por acá, porque lo que la Ley de Garantía en su informe financiero e incluso en sus reglas define son recursos estrictamente para el funcionamiento base de las OLN. No tiene la Ley de Garantía en su informe financiero recursos para la prestación de servicio que los niños requieran. Eso no está previsto en el marco de la Ley de Garantía. Para tener la película clara, digamos, de cuáles son los recursos que el proyecto de ley, digamos que la Ley de Garantías le provee a las oficinas locales. De hecho, el único presupuesto que provee es para las oficinas locales. Y ese presupuesto es un presupuesto para el funcionamiento base de las oficinas locales. Y se va generando en la medida que estas se van, digamos, armando. Lo que nosotros hicimos es un cambio que yo creo que es importante y lo podemos conversar con más detalle, porque el presupuesto, tal cual está el informe financiero, era un presupuesto estandarizado. Es decir, un presupuesto que en el fondo no distinguía diferencias territoriales importantes respecto de las necesidades ni de los costos, que significa atender a los niños en contextos territoriales que son completamente distintos, ¿verdad? Hay contextos territoriales donde hay muy pocos niños, pero por el otro lado los servicios a esos niños son mucho más difíciles de acceder que en comunas donde hay más niños, pero también al mismo tiempo hay más servicios. ¿Cuáles son? Y tomando lo que plantean acá los colegas. Lo primero es que la ley no previó, desafortunadamente, que por lo menos el cargo de coordinador o coordinadora de la OLN tenga un estatus al interior de la municipalidad, básicamente porque lo que la ley hace es crear la OLN con un conjunto de funciones, con un conjunto de responsabilidades y con un conjunto de tareas, pero desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de las reglas, en realidad la pone como un programa que le llega a la municipalidad sobre la base de un convenio anual. Entonces hay una inconsistencia, lo quiero decir de esta manera, una suerte de inconsistencia en la propia normativa que indica que se tienen estas funciones, incluida la protección administrativa, pero la forma de financiar esas funciones es a través de una transferencia anual de recursos a la municipalidad. Y eso es una inconsistencia de base, ¿cierto? O sea, está a la base de que yo genere una función estable con recursos que en el fondo dependen del presupuesto municipal de honorario. Algunas municipalidades han estado poniendo como coordinadores a funcionarios de planta o de contrata, pero nosotros venimos hace tiempo diciendo que hay ahí un asunto que hay que ajustar. Por lo menos que el coordinador o coordinadora... Pero esto es cambio en la ley. Es un cambio en la ley que nosotros tenemos distintas opciones, Fernando las puede, porque venimos haciéndolo desde el año pasado, diciendo que esto requiere, ¿verdad?, de un cambio importante. Sí, y había habido un compromiso que nosotros solicitamos, ya. Que hubiese habido antes de fin de año, incluso antes la aprobación del presupuesto, una propuesta, que incluso nosotros tiramos línea para decir, ojalá incluso se pudiera haber estado ligado el financiamiento a esta condición al gobierno regional o a la municipalidad, con lo que usted dice, pero no llegó a aquello. Ahora, en la ley de armonización nosotros no podemos hacer nada con esto. Al parecer no hay marco en la ley de armonización por la naturaleza del cambio, pero tenemos ahí una propuesta, perdón que me detenga en esto, pero esto es súper importante. Nosotros tuvimos un encuentro con los 250 OLNs que vinieron al encuentro nacional, y este es uno de los temas más cruciales por dos razones, y quiero ser bien clara. No es solamente, o sea, lo comentábamos la otra vez a la salida del Congreso, esta no es un asunto únicamente de estabilidad laboral. La estabilidad laboral, por cierto, que es un elemento para este tipo de funciones,
Pero lo que hoy día es más apremiante, y ustedes lo comparten con nosotros, lo que hoy día es más apremiante es que el coordinador o coordinadora de la OLN, que es el que tiene la atribución, el único que tiene la atribución, ¿verdad?, de generar una medida de protección administrativa en la atención de caso, esa persona, cuando llega al tribunal, es una persona que llega a honorarios a discutir una tarea con un juez, ¿cierto? Donde hay un desequilibrio brutal y una simetría muy brutal. Yo sugeriría lo siguiente. Todo lo que ustedes nos trajeron a la mesa es todo importante y todo complejo. Si nosotros quisiéramos responder todo eso ahora, da para incluso mucho más en lo que nos queda de comisión. No sé si le parece, subsecretaria. Por un lado vamos a acordar un coloquio y el próximo lunes vamos a ofrecer las posibles fechas de un coloquio que debiera ser un día viernes probablemente o algo así como para que podamos coordinarlo. Pero además de eso, si fuera posible, y me permito pedírselo, no sé si una propuesta, porque hay cosas que obviamente puede que no puedan proponer y simplemente concuerden con ellos, no tengo idea, pero quizás un informe de ustedes, breve, no estoy pidiendo una cosa tan grande, extensa, respondiendo a algunos de estos temas y cómo ven, porque nosotros también como comisión podemos colaborar en esas soluciones. ¿Se entiende? O sea, no quiero que se entienda como traspasado el problema al gobierno, no, es cómo desde esta mesa nosotros colaboramos con las soluciones que claramente en este informe hay problema y no podemos hacernos los lesos, digamos, y no lo vamos a poder responder hoy día. Entonces yo sugeriría eso. Está pidiendo la palabra también el senador Walker, no sé si usted quiere... Un punto que es muy crucial, le agradezco porque eso nos va a ayudar muchísimo a las conversaciones que ya tenemos. Hay una mesa estable con el Poder Judicial con la que hemos trabajado en las mejores relaciones. Sí, ajá. Hay un solo punto que yo quiero aclarar y dejarlo registrado. Si bien la ley de garantías no establece que parte del equipo base de la OLN haya un abogado, no lo establece de esa manera, sino que dice un equipo multidisciplinario conformado al menos por... existe en la apertura presupuestaria de la OLN la posibilidad de contratar servicios jurídicos, ¿ya? Que es lo que se permite. De hecho, nosotros tenemos el registro de cuáles son las OLN que tienen esos servicios jurídicos, que no significa un abogado tiempo completo en la OLN. Entonces, por lo menos hemos ido ampliando ahí la posibilidad de difundir la necesidad de contar con servicios jurídicos en la OLN. Le damos la palabra al senador Walker, después a la senadora Carvajal. Cerramos este punto y los vamos a invitar por Zoom a ustedes cuando la subsecretaria nos traiga la respuesta de todo lo que ustedes han observado hoy día, para que también puedan estar presentes y también los vamos a invitar al coloquio. Así que, senador Walker. Muchas gracias, presidenta. No, solo un minuto para agradecer la presentación, los que nos tocó como abogados tramitar en los tribunales de familia. A mí me tocó hacerlo antes de asumir como diputado, para que no crean que soy tan viejo, pero en ese momento estaba iniciando a funcionar los tribunales de familia y me tocó ver la interacción de las juezas de familia con los consejeros técnicos. Al final es el consejero técnico el que le hace una relación al juez de familia y el juez de familia resuelve con forma de derecho, pero en base a los antecedentes del caso que le entrega el consejero técnico. Y eso me llamó la atención a los que nos tocaba tramitar en los antiguos juzgados de menores, la relevancia que tiene el rol de ustedes, que es fundamental, porque son los que iluminan a la juez respecto a la situación concreta de los niños y adolescentes, su precariedad, etc. Y por eso es que yo celebro además las propuestas concretas que hacen, no solamente el diagnóstico, porque muchas veces las organizaciones se quedan en el diagnóstico, ustedes nos entregan propuestas concretas. El rol de los abogados y sobre todo respecto a ampliar la oferta de la Corporación de Asistencia Judicial me parece fundamental. Yo sé que existe el programa Mi Abogado, hoy día yo estuve, por ejemplo, en la inauguración del programa en La Serena, cuando
el actual ministro de Justicia, cuando era subsecretario de Justicia, lo fue a inaugurar. Un programa muy importante, pero tiene que ser fortalecido. Lo mismo lo que dice relación con la posibilidad de ampliar la oferta de residencia. El tema de los abogados, me acuerdo que lo había planteado la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz, cuando nosotros aprobamos la ley que creó el servicio. Eso es algo fundamental. Y también en las oficinas locales, el poder contar con capacidad profesional de abogados sin perjuicio de otras profesiones nos parece fundamental. Creo que esto de establecer un plazo máximo para el ingreso de niños, niñas y adolescentes que no superen los 60 días, en especial en el caso de lactantes y preescolares, es algo que podemos establecer en esta ley perfectamente. O sea, ahí hay una propuesta concreta que nosotros podemos acoger la ley, esto de establecer un plazo máximo, ¿no? Porque cuando las obligaciones no tienen plazo, no son obligaciones reales, ¿ah? Y establecer sobre todo un plazo más acotado para lactantes, para preescolares, nos parece fundamental. Gracias, presidente. Bueno, creo que de verdad no se imaginan todo lo que han aportado a la discusión. Era el momento y no otro en que había que hacer esta conversación, así que nos vamos a ver próximamente cuando el Ejecutivo, justamente lo que plantea el senador Walker, hay cosas que requieren más tiempo, hay otras que no tanto y hay otras que incluso podemos incorporarlas en este proyecto de ley ahora. Entonces, agradecerles nuevamente la presencia. Vamos a estar a la espera del documento de respuesta de esto y de las propuestas incluso legislativas en torno a incorporar algunos temas directamente al proyecto de ley que estamos viendo. Le damos la palabra a la senadora Carvajal y con eso abrimos el tema de discusión. Perdón, el senador Juan Luis Castro también y luego comenzamos con nuestra votación con el tiempo que queda de la sesión. Senadores, por favor. Gracias, presidenta. Mire, tres cosas. La primera, que es bien incomprensible que lo que era antes la Oficina de Protección de Derechos no hayan habido obligatoriamente profesionales del área de los derechos, particularmente la defensa de los derechos, que son los abogados. Queda un punto aparte y lo hago, paréntesis, porque en algún minuto pedí registro, información sobre los famosos, o el famoso programa Mi Abogado, o algo así, que no... Ya, no sé cuál es, pero ojalá llegue, que lo vimos ya hace más de un año. Tercero, si yo fuera pragmática y dirigiera esta comisión, cuestión que no hago, que lo hace excelentemente y mucho mejor mi amiga y colega senadora Carmen Gloria, yo diría, ¿sabes qué? Lleguemos hasta aquí. Hasta que nosotros no tengamos la primera puerta de entrada, que sin duda son los municipios del país, para detectar efectivamente y eficientemente, aún con estas problemáticas, porque es la única ventanilla que hay, el único oído que hay para detectar que un niño está siendo vulnerado o que efectivamente hay una transgresión a sus derechos. O sea, díganme dónde. Yo represento a 21 comunas de Ñuble y créanme que un vecino San Ignacio del Carmen, de San Fabián, ni tiene los recursos, o su abuelito, quien sea, que probablemente está a su cargo, en donde vive no solo la abuelita, que a lo mejor, y lo digo con mucha emoción, tuvo el privilegio de ir a una escuela para saber o para entender si la conducta del niño merece ser atendida o no. Y probablemente cuando ya esto explote, donde va a llegar y le van a decir, porque probablemente va a ir a donde el alcalde, y probablemente donde alguien conocido le va a decir, vaya a la MUNI. Se va a encontrar con un sujeto, va a ser la primera puerta de entrada. Y hoy día le estamos diciendo a esos niños, ¿sabe qué? Parece que depende de la voluntad del alcalde si hay o no, y depende si es que le va a poner la función, porque parece que ahora está haciendo campaña, entonces espérelo, porque cuando termine la campaña y si queda el alcalde, lo vamos a escuchar. Esa es la realidad. Entonces, nos sacamos mucho de avanzar, de hacer eventos despampantes, cuando tenemos esta realidad, porque es la más dura. Pero efectivamente tenemos que avanzar. Y yo no puedo dejar de no mencionar aquello. Avancemos en esto, perfecto, sigamos y pongámosle todo lo que quieran. Pero yo propondría que de la mano de nuestra presidenta, aquí se abre hoy día una mesa, en donde de la mano del Ejecutivo, sin necesidad de que me inviten, uno hubiese querido que nos invitaran. Porque obviamente, si no vamos a normar y legislar los que estamos aquí, díganme quiénes, po.
Perdón, pero la ley no dura 4 años ni 8, es para toda la vida. Y parece que tenemos un problema en la niñez grande, que hoy día crece porque hay más niños asesinados, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos vamos a alargar? Entonces yo le propondría, presidente, que usted dirija una mesa en que invitemos a los actores y que desde el seno del Senado tengamos una propuesta y seamos la contraparte. Porque ¿saben qué? Y yo sinceramente digo como diputada, me aburrí de esperar que las cosas sucedan. Y como de repente aquí la gente también le echa la culpa al legislativo, que ustedes legislaron, es que parece que la norma, que parece que no sé qué. Bueno, seamos nosotros actores y seamos nosotros también supravigilantes y supervigilantes y también superactores y protagonistas respecto a estos temas. Yo le pido, presidenta, que efectivamente el coloquio es súper importante, pero que generemos una mesa desde el seno al Senado donde en un espacio de mayor tiempo tengamos una propuesta y la presentemos y la hagamos ley, a lo mejor desde el punto de vista legislativo. A ver, partamos por la respuesta que va a dar la subsecretaría, que aquí casi se abordan todos los temas, y con eso podemos partir como mesa trabajando, y con el coloquio, que puede ser el inicio de la mesa de trabajo, si a ustedes les parece, y el senador Juan Luis Castro, y con eso cerramos el tema. Es un aspecto incidental, presidenta, solamente que quiero hacer una petición. Ocurre que hace una semana se conoció un hecho ocurrido en una escuela de la comuna de Santiago que afectó a un menor de 10 años que sigue grave, con lesiones importantes en su cuerpo, producto de un bullying acreditado y de lesiones de mucha gravedad que sufrió producto de aquello, que incluso ya la investigación señala que fue advertido. Entonces, yo creo que nuestra comisión tiene el deber, ya transcurrido casi año y medio de la ley TEA, estamos hablando de un chico con TEA de 10 años, de enfrentar y discutir esta situación que a partir de este caso yo lo extrapolo a todas las situaciones de inclusión escolar, me parece muy bien, pero al mismo tiempo bullying asociado. Entonces yo le pido, presidenta, si lo tiene bien la comisión, que hagamos una sesión más específica, especial, donde tengamos gente del mundo de la educación, del mundo de salud, incluso de seguridad. Yo no sé lo que sucede, estos hechos ocurrieron el 14 de octubre, o sea, hace más de un mes y medio atrás, pero esto puede ser la punta del iceberg, y no sabemos realmente. Entonces creo que este es un tema que deberíamos abordarlo en una reunión especial de la comisión, con actores intersectoriales, porque creo que es el síntoma de algo que puede ser mucho más grave y extendido todavía en el país. Por favor. Quiero agradecerle, senador, y con ningún otro ánimo que colaborar, porque de alguna manera estas situaciones tan graves como la que le ocurrieron a este niño podría haber sido aún peor, pero además cuánto bullying realmente se está generando, cuáles casos son graves a nivel país. O sea, se hace una ley nuevamente, pero en la práctica esto hoy día pareciera que no está resultando. Hemos tenido casos de suicidio por bullying en Chile también, y poco probablemente analizados, estudiados, etcétera. Hay que tener obviamente mucho cuidado, como lo ha pedido las familias, sobre la situación, particularmente por las amenazas que ha tenido la misma familia posterior a que se supo esto, lamentablemente, pero tampoco podemos dejar que esto pase inadvertido en esta comisión. Por lo tanto, vamos a planificar con el Ejecutivo un trabajo conjunto respecto a este tema, de la manera de que se entienda que no queremos publicitar esto, sino que cómo nos hacemos cargo como autoridades de este tema y tratamos de prevenir situaciones futuras. Por lo demás, vamos a pedir un oficio para pedir 2 acuerdos simultáneos en torno al tema de las OLM, porque de verdad es un tema, en mi opinión, muy delicado. 2 cosas. Uno, respecto a la situación de que no hay abogados, o si hay, debieran ser contratados como servicios externos, cuestión que nos interesa saber si eso está ocurriendo o no, porque en la práctica quedaría muy debilitado en 2 ámbitos. Uno, profesionalmente las OLM, desde el punto de vista de las competencias, las capacidades y la experiencia, y lo segundo, sobre el tema del tipo de contratación, porque si efectivamente son todo honorarios, válgame decir que eso en la práctica es nada para un sistema que tiene toda una estructura en donde el que manda ahí es el de planta, después el de contrata, y el honorario claramente no tiene ninguna atribución al interior de un municipio, más cuando estos funcionarios, se ha dicho acá y yo puedo constatarlo, han sido utilizados en las últimas campañas municipales
para hacer campaña más que para hacerse cargo de los problemas de infancia de los niños en las comunes. Es una vergüenza, pero es la realidad de lo que está ocurriendo. Así que hay harto que hacer y les pido acuerdo para los dos temas. Y Sí, también senador. si pudiéramos oficiar a las oficinas locales de la niñez para saber qué institucionalidad, cómo se ha robustecido o no, porque son entidades que obviamente no se han visibilizado suficientemente. No. Creo que es clave que esto también Sí. tenga claridad para saber Vamos en qué a pedir punto un se encuentra. informe completo de la situación actual de las oficinas locales de la niñez. Así es, también. ¿Qué tipo de profesionales? ¿Cuántos son? Etcétera, etcétera. Porque me da la impresión a mí, por lo menos de mi región, que los abogados brillan por su ausencia y en ese contexto no digo que sean los fundamentales, es un equipo multidisciplinario, pero hay un área que es importante y que claramente muchas de mis comunas, lo digo por mi región, hay 2 abogados con suerte, difícil se van a hacer cargo además de los temas de niñez, o sea, no hay ni una posibilidad. Entonces, cerramos con esto, agradecemos nuevamente a la asociación y seguimos con las votaciones. Secretaría. El oficio a las municipalidades tendría que ser a las 3 asociaciones de municipalidades. No sé, una situación es que la subsecretaría oficia a las municipalidades, o capaz que la información la tienen y no es necesario oficiar, pregunto. Sí, Presidenta, nosotros tenemos, por la razón que se decía acá en términos de que la dependencia técnica de las OLN es nuestra, nosotros tenemos la información de todas las municipalidades. Yo también creo que es mejor, directo a podemos ustedes. hacer un informe pormenorizado, de Muy hecho, bien. acabamos de terminar el encuentro nacional, tenemos más antecedentes, no tenemos Perfecto. problema en eso. Lo hacemos así, muchas gracias. En relación a esa petición, creo que igualmente es importante oficiar a los municipios, porque obviamente la oficina va a decir que todo está fantástico y que no sé qué, pues, o sea, pero me refiero a los municipios que visión tienen de las oficinas locales. Es que sí, lo podemos pedir, aun cuando me imagino que la organización que supervisa debiera tener la demanda, etcétera, etcétera. O sea, debieran tener. Podemos preguntarle como comisión a la municipio o la asociación cuál es la visión que ellos tienen y que puedan informarnos, porque son 2 las asociaciones, son 3 ahora. Ah, perdón. Ya. Los rurales, en mis tiempos eran 2, ahora son 3. Entonces solicitamos a las 3 la opinión. Ahora, obviamente que hay algunos alcaldes que si tuvieron el beneficio, digamos, de tener además equipo de campaña, me imagino que estarán muy contentos, si es que ganaron. Encuentro lamentable esta situación, la verdad es que la encuentro una falta de probidad tremenda. Presidenta, solamente un punto que yo quiero poner muy breve respecto del tema de la asesoría jurídica y la representación jurídica de los niños. Hay un proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución desde septiembre del 23, que yo creo que sería importante mirar, que lo sigue el Ministerio de Justicia, que es una ley que modifica algunos aspectos de los tribunales de familia. Estuvimos conversando nosotros de eso también con los consejeros. Es bien importante. ¿Cuál es el boletín? ¿Lo tiene? No tengo el boletín. Ya, pero si después lo buscamos, les sí, parece lo a la pasamos. Comisión de Infancia, que está presente completamente acá hoy día, que oficiemos a la Comisión de Constitución para pedir agilidad en eso, porque eso ayudaría Sí. en parte a lo que estamos viendo hoy día. Eso es muy importante porque incluso ahí viene una ampliación de cobertura del programa Mi ¿Les Abogado parece y a los senadores? Ya. 16. Quieren mantenerse acá, no hay ningún problema, pero damos inicio a la otra etapa, que es la de las votaciones del proyecto de armonización. Recording stopped.
Damos inicio al proceso. La Secretaría tiene que hacer una observación respecto de un tema que quedó Recording pendiente in la semana progress. pasada. Presidenta, en la página 185 del comparado, la sesión pasada quedó pendiente la votación de la indicación 103 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el ordinal 1 por el siguiente. Reemplázase en el numeral 4 del inciso primero las palabras supervigilar por supervisar y supervigilancia por supervisión. En la página 185, la indicación 185 para todos. Sí, en la ocasión Eso quedó pendiente. claro, avanzamos más. el senador Walker pidió que la biblioteca informara al respecto. Sí, y se recibió hoy en la mañana un informe que está entregando Rodrigo en este momento. Sí, va a exponer, si les parece, brevemente, obviamente, un resumen de lo que es el informe que está siendo entregado oficialmente. Así que le pido ahí a la biblioteca. Si el asesor Fernando toma la palabra. Presidente, súper breve. Saludarla y saludar por su intermedio a los senadores y senadora. También les compartimos una minuta respecto a lo mismo y en particular su relación entre los conceptos supervigilancia, supervisión y fiscalización y la legislación que aplica en materias de niñez, que también va a ser complementaria probablemente a la presentación que haga la Biblioteca del Congreso Nacional. Partimos con la biblioteca. ¿Está conectada? Sí, señora presidenta, por su intermedio, Paola Álvarez, por acá. Hola, Paola. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes ya a todos los miembros de la comisión. Voy a ser bien breve y un poco comentarles a ustedes algunas observaciones que pudimos hacer llegar por la minuta que ustedes tienen, que tiene que ver con esta adecuación que está propuesta en el boletín que están estudiando, que venía en el mensaje. Hay que tener ahí un elemento a considerar. Esta era una propuesta que estaba en el mensaje y posteriormente en esta indicación 103 es más amplia en el sentido de que en ese numeral estaban 2 veces la palabra supervigilar. Entonces, en la propuesta del mensaje solamente venía una sustitución. Así que, bueno, tomando eso, que la indicación sigue la misma línea de la propuesta modificatoria en el mensaje, ahí tomar en consideración de que la fundamentación de esta propuesta de cambio tiene que ver con un tema de que es un término más adecuado. Ahora, nosotros coincidimos en que ese es un término más adecuado en relación a 2 elementos. El primero es que la noción de supervigilancia más bien se refiere a un control o tutela que tienen un órgano de la administración central respecto a entidades descentralizadas, ¿ya? Esa es la noción de supervigilancia desde la perspectiva del derecho administrativo. Por bien, ahora, la pregunta es, esa noción de supervigilancia, ¿qué potestades tiene en sí ese concepto? Bueno, ahí hay varios autores del derecho administrativo que está en la minuta que dice que las potestades que tiene esa noción van a tener que estar establecidas en la propia ley, ¿cierto?, del órgano que está descentralizado. Por lo tanto, no hay que dijéramos, este concepto de supervigilancia en sí mismo contiene tales potestades. Ahora bien, con respecto a la indicación propiamente tal 103, el término supervisar pareciera ser más claro y preciso para describir las funciones que tiene el servicio respecto a estas organizaciones que tiene que supervisar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la propia ley 21.302 señala cuáles son las funciones del servicio. En el artículo 6 habla el número H que tiene que supervisar y fiscalizar, ¿cierto?, estos órganos colaboradores que están acreditados. Por lo tanto, la adecuación va en esa misma línea, vale decir, ocupar el mismo verbo. E incluso también hay un decreto también que querías hacerle presente, el decreto 9, que tiene que ver con la orgánica interna de este servicio,
habla de que existe una división de supervisión, evaluación y gestión, y se vuelve a ocupar la palabra supervisión. Por lo tanto, concluimos que esta propuesta va en la línea de armonizar los conceptos que se utilizan en la propia ley 21.302. Gracias, señora presidenta. Le agradezco muchísimo la presencia de ambas y sobre todo la prontitud y la rapidez con que respondieron y nos aclararon el punto. Así que, si no hay observaciones de los senadores, avanzamos y podemos ya votar este artículo que estaba pendiente. Muchísimas gracias a la Biblioteca del Senado, como siempre. ¿El Ejecutivo, entonces, para avanzar? Presidenta, no, sí, dada la explicación que daba Paola, nosotros estamos contentos con ellos y por eso es la propuesta que hicimos en la indicación. O sea, en el fondo está perfecta la indicación del Ejecutivo, así que votamos el artículo. En votación la indicación 103 del Ejecutivo, que está en la página 185 del comparado. Senador Walker. Senador Osandón. Senador Castro. Presidenta. A favor y muy agradecida nuevamente a la biblioteca por aclarar el punto. Aprobada 4-0 sin modificaciones. Luego a la página 189 del comparado, indicación 106. La indicación 106 es un número nuevo de Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar el siguiente numeral 3 nuevo, pasando el actual numeral 3 a ser 4 y así sucesivamente. 3. Intercalas en el literal C del inciso primero del artículo 4 entre las palabras persona y la palabra jurídicas la expresión naturales o. ¿Puede dar una explicación el Ejecutivo, por favor? Presidenta, sí, el sentido de esta modificación es incorporar a las personas naturales porque pueden ser colaboradores acreditados, una situación que ya ocurre en los hechos, en particular con los diagnósticos clínicos especializados, y esto solo busca evitar que no se considere lo que en realidad ocurre en los hechos, que es que en particular en los diagnósticos clínicos sí son colaboradores acreditados personas naturales. Ese es el sentido de la indicación. Presidenta, solamente para complementar, precisamente el poder incorporar de forma explícita a las personas naturales que aun cuando en las reglas están y tienen que estar acreditadas, esta es una vía para atender una de las situaciones que los consejeros técnicos nos señalaban, sobre todo en territorios donde es más complejo tener una institución que genere los diagnósticos clínicos especializados, que estamos con esta ley cambiándolos por diagnósticos proteccionales, ¿verdad? Que es en el fondo la incorporación de personas naturales. Sí. Esto es algo que se ha visto con muy buenos ojos, sobre todo en territorios más aislados, donde es muy difícil, en el fondo, generar toda una infraestructura institucional para realizar el diagnóstico clínico especializado, y el servicio ya ha empezado a utilizar esto de manera que hayan profesionales debidamente acreditados, que existen, que puedan por sí mismos hacer el diagnóstico y este diagnóstico ser válido. Esa es la idea, de ser más explícito en personas naturales. O sea, primero ya se está probando y se está probando con éxito, y segundo, es la solución para sectores aislados donde un equipo de profesionales multidisciplinario va a ser muy difícil. Sí, porque hoy día estamos pidiendo estaría pidiéndose que la persona venga a la oficina. No, eso o sea, hay sectores en Chile que por el tipo de geografía, alejamiento y todo, seguramente va a ser a destiempo. Así que bien. Sí, y esto tiene la lógica también en términos de símil al servicio de mediación. Si ustedes saben que las mediaciones, también hay mediaciones por personas naturales acreditadas para hacer mediaciones. Y funciona muy bien. Esa sería la idea acá. Muy bien. Si no tenemos objeciones, entonces daríamos por aprobado de manera económica esto. Perfecto. Entonces se acuerda sin modificaciones. Página 190 del comparado. Número 3. Indicación 107, Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el numeral 3 por el siguiente, 3. En el artículo 6, reemplázase en el numeral 4 del inciso tercero la expresión modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos por la expresión modelos de prevención de delitos respecto de aquellos ilícitos.
Segundo, incorpórase en el numeral 4 del inciso tercero, luego del punto final que pasa a ser una coma, la frase de conformidad a lo señalado en el artículo 35 de la Ley 21.302. En tercer lugar, reemplázase el párrafo primero del numeral 6 por el siguiente, 6, que cuente con una estructura organizacional que permita advertir la existencia de un equipo técnico de soporte en áreas administrativas y técnicas. En el caso de no ejecutar proyectos en el momento de la acreditación, deberá presentar una estructura organizacional proyectada que dé cuenta de lo anterior, sin perjuicio de contar con al menos un profesional contratado a cargo del área administrativa y otro a cargo del área técnica. Cuarto, elimínase el párrafo segundo del numeral 6. Quinto, reemplázase en el párrafo tercero del numeral 6, que ha pasado a ser párrafo segundo, la frase los títulos profesionales y técnicos por, en caso de adjudicarse un concurso para ejecutar un programa de protección especializada, los títulos profesionales y técnicos de todo el personal. Si puede dar una explicación ejecutiva. Presidenta, respecto de los numerales 1 y 2 de esta modificación, buscan ser consistentes con indicaciones ya aprobadas en relación al modelo de prevención de delito, algo que es de forma y no de fondo. Respecto del numeral 3 que proponemos, acá hacemos una modificación importante, dado que, en particular, respecto a esta exigencia de profesionales para los diagnósticos especializados, es posible que el equipo no esté configurado al momento de solicitar la acreditación, sino que se contrate una vez que se suscriba un convenio y se cuente con los fondos para poder contratar a estas personas, y por eso nosotros señalamos que es importante que cuente con una estructura organizacional que permita advertir la existencia de un equipo técnico de soporte en áreas administrativas y técnicas, y en el caso de no ejecutar proyectos en el momento de la acreditación, deberá presentar una estructura organizacional proyectada que dé cuenta de lo anterior, sin perjuicio de contar con al menos un profesional a cargo de estas áreas. Y ese es el sentido de esta modificación. Secretaria. Gracias, Presidenta. Si puedo complementar. Nosotros nos hemos encontrado con la situación de que el organismo colaborador no necesariamente, digamos, se estructura y se arma para un proyecto, pero no hay nadie en esa organización, en esa institucionalidad, que tenga algún cargo estable que permita decir que ese organismo colaborador, antes de ser organismo colaborador, existe. Se arma el equipo completo. Lo que estamos poniendo acá es que está bien, obviamente uno no tiene un conjunto de personas para un proyecto que todavía no se adjudica, pero por lo menos esa razón social debería tener algún profesional y alguien del área administrativa que permita decir que esa razón social existe. Y eso es lo que estamos poniendo acá, porque la ley en el fondo lo que hace de muy buena manera es generar la posibilidad de que más organizaciones puedan ser organizaciones colaboradoras y no concentrar todo en un pequeño grupo. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay algunos que se acreditan, pero en realidad la razón social no tiene a nadie estable en ese lugar. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. No tiene que tener todo el equipo, no tiene que tener a todos los profesionales que el proyecto requiere, pero como razón social debiera tener por lo menos un profesional y alguien de la administración, que permita decir que ahí existe, ¿verdad?, una organización con posibilidad de ampliar su equipo de trabajo. Tengo una duda solamente en relación a estas dos profesionales que darían cuenta que esta institucionalidad existe, que es obvio que no pueden tener contratados gente si no tienen un programa, pero no, en alguna parte de los artículos, y discúlpeme si me equivoco, tenemos por lo menos una antigüedad de la institución que hoy día está postulando, que postularía. Para el tema de la acreditación, existe un requisito de antigüedad, que creo que nosotros incluso en el proyecto lo estamos incrementando en un año. Era 2, estamos incrementando. Lo que estamos diciendo acá es que tengan alguien técnico y alguien de administración funcionando. Es que eso implica que existe, Exacto. claro, una antigüedad, porque Exacto. de alguna manera uno entiende que se contrata a la gente para un servicio específico y eso está bien, pero al menos le da cierta solidez lo otro. Me parece muy bien a mí, no sé si hay observaciones de parte de los senadores, si no lo hubiera entonces podríamos pasar a votar. ¿Estima conveniente? ¿Sí?
En votación la indicación número 107. Senador Walker. Senador Osandón. Senador Castro. Senadora Carvajal. A favor. Presidenta. A favor. Ya, aprobada 5-0 sin modificaciones. Luego tenemos la indicación 108. Estamos en la misma página 192 del comparado, de los honorables senadores señora Aravena y señor Osandón, para agregar un nuevo número 4 del siguiente tenor. 4. Elimínase en el párrafo tercero del numeral 6 del inciso tercero del artículo 6 la frase el que llevara un registro público actualizado de ellos en su sitio web. Es que veamos lo que ha acordado la Secretaría Técnica. Nosotros conversábamos que era conveniente que existiera el registro público actualizado en su sitio web y en ese sentido habíamos conversado que quizás sería sugerible que se retirara. La retiramos. Se retira entonces. Presidenta, página 193 del comparado, indicación número 109 de Su Excelencia Presidente de la República para incorporar el siguiente numeral 5 nuevo. 5. En el artículo 6 bis. Reemplázase en el numeral 4 del inciso primero la oración los cargos de ministro de Estado, subsecretario, jefe de servicio, senador, diputado, ministro del Tribunal Constitucional, ministro de la Corte Suprema, fiscal nacional del Ministerio Público, defensor nacional de la Defensoría Penal Pública, defensor de los derechos de la niñez, Contralor General de la República, cargos de alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, delegado presidencial regional, delegado presidencial provincial, secretarios regionales ministeriales, alcalde o miembros del escalafón primario del Poder Judicial, por la frase cargos públicos en que hayan tenido la posibilidad de influir en decisiones que pudieran generar beneficios económicos, profesionales o de cualquier otra índole para sí misma, su cónyuge o conviviente civil, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o para terceros con los que tuvieran relaciones comerciales o laborales. En segundo lugar, agrégase en el segundo párrafo del numeral 8 del inciso primero un punto final después de la palabra previsional y elimínase la expresión la realización de prácticas antisindicales y la vulneración de derechos a trabajadores y trabajadoras. Requiere una explicación, es largo. Sí. Respecto del primer punto, Presidenta, lo que buscamos acá es regular el sentido de la incompatibilidad, pues no todos los actores del Estado debiesen estar incorporados como incompatibles o inhábiles. Por ejemplo, como explica la subsecretaria, las corporaciones municipales lideradas por alcaldes que participan en muchos casos como organismos colaboradores. Respecto al segundo punto, para ser breve, este es un acuerdo con la Asociación de Trabajadores de los colaboradores acreditados. En tanto se observó como desproporcionado la respuesta, en tanto el cierre de una OCA, producto de una vulneración de derecho a algún trabajador en específico, implica en concreto que todos pierdan el trabajo y por tanto nos solicitaron que reconsideráramos y por eso estamos proponiendo eliminar que se excluyan esta frase del articulado, para evitar en el fondo que se inhiba a los trabajadores de poder demandar o de denunciar a la OCA por estas prácticas y que eso traiga como consecuencia el cierre de la OCA. Eso, Presidenta, solamente respecto de la corporación municipal. Solamente plantear que en varias municipalidades que tienen corporación municipal, el área de niñez y en general de infancia está en las corporaciones. No es que no tenga la municipalidad en sí misma una unidad, pero la ejecución de muchos de los servicios se hace a través de las corporaciones. De hecho, hay corporaciones municipales que se llaman
la Corporación Municipales para Infancia, Educación y Salud. Entonces, al dejarlas afuera, se genera un problema en términos de la ejecución. Esa es la idea de la corporación. Además tiene, digamos, un RUT propio, etcétera, que permita generar estas unidades. ¿No hay observaciones al respecto? O sea, se está regularizando lo que en la práctica se Así ocurre. es. Ok, no habría. Exactamente. ¿Sí? Tal cual. Mira. Exactamente. Eso es verdad. Así es. Incluso se pueden complementar recursos, etcétera, etcétera. Ya, entonces pasaríamos a votación. Sí. Esta indicación habría que aprobarla con una modificación, porque el número 8 no tiene un párrafo segundo. Sería una modificación formal. En votación, la indicación 109. Senador Walker. Senador Osandón. Senadora Carvajal. Presidenta. A favor. Se aprobaría 4-0 con una modificación que es de carácter formal. Luego pasamos a la indicación 110. Estamos en la página 195 del comparado. La indicación 110 de los honorables senadores señora Aravena y señor Osandón para agregar la siguiente oración al final del número 8. En este último caso, deberá acreditarse que la vulneración de derechos ha afectado a más del 1% del total de trabajadores de la institución a la fecha de la sentencia judicial respectiva, que produjo efectos en la normal operación de la institución. Si puede dar su opinión, ¿cuál fue el acuerdo de la Secretaría Técnica? Sí, eso mismo, lo que dice el Senado. Retirarla. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Vamos entonces a la 111. Vamos a la indicación 111, estamos en la misma página del comparado. La indicación 111 de Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar a continuación del numeral 8 el siguiente numeral nuevo. Haber sido la persona natural o tener la persona jurídica entre sus fundadores o miembro del directorio o de su personal, personas que hayan sido sujetas a las sanciones administrativas de suspensión o destitución por parte del servicio. El Ejecutivo. Presidenta, lo que buscamos con esta nueva incompatibilidad es limitar el salto de la esfera pública a la privada cuando una persona ha sido sujeta de sanciones asociadas a graves infracciones, que es algo que en los hechos ha pasado y que queremos en el fondo prevenir. Presidenta, solamente aclarar que se trata de aquellas personas, porque hay un paso que conocemos que ocurre del servicio a una OCA, ¿ya? Cuando de un profesional que ha trabajado en el servicio y va a trabajar a una OCA cuando termina su trabajo. Lo que estamos resguardando acá es que esa salida de esa persona y que termina trabajando en una OCA no sea una salida por una destitución o una salida por, en el fondo, una sanción administrativa. Esa es la idea, que en el fondo no vaya el fast track por ahí, que hay algunos casos y después se complejiza la forma de supervisar, etcétera. Muy bien, me parece muy razonable. Cada día tenemos que legislar en función de todo lo que podría hacer alguien con la ley, lamentablemente. Así que si pasaríamos a votación el artículo. En votación la indicación 111. Senador Osandón, senadora Carvajal. Fundamental, voy a votar a favor, pero sí a lo mejor si nos pudieran despejar si esto no tiene algún tinte de inconstitucionalidad en relación a que podría inhabilitar a una persona para ejercer un trabajo estableciendo una sanción que la persiga hasta su muerte, digamos, sobre todo en este ámbito. Entonces ahí yo no sé cómo se conjuga, yo voy a votar a favor, pero si aquí el asesor pudiera despejar aquello, igual sería interesante a futuro por escrito, no hay problema. Yo igual voy a votar a favor, pero sí sería bueno que nos responda y si no hay respuesta, que la traiga a la próxima comisión.
Al respecto, en general, cuando se establecen inhabilidades o incompatibilidades en virtud de sanciones, como lo que revisamos recién respecto de sentencias, y vamos a revisar a continuación también, respecto de sentencias en materia laboral o en materia administrativa, igual este tipo de infracciones, en general, no ha habido mayor discusión respecto a su constitucionalidad, sin prejuicio que de todas maneras vamos a revisar bien si es que podría existir algún fallo del Tribunal Constitucional al respecto para despejar este asunto y que no quepan dudas, pero en general este tipo de incompatibilidades son comunes en otros ordenamientos y aquí mismo tenemos cuestiones similares, solo que en el ámbito privado, no en el ámbito público. Así que eso. Pasamos a la siguiente. Esta indicación, la que acabamos de aprobar, la 111, nosotros queremos revisar la redacción, porque hay personas, pero sería un cambio menor. Autorizamos entonces a la Secretaría para que haga los cambios de forma. Luego pasamos a la indicación 112. Estamos en la página 198 del comparado. La indicación 112 de los honorables senadores señora Aravena y señor Osandón para agregar el siguiente número nuevo. En el artículo 7, numeral 6, inciso primero, luego del punto aparte, inmediatamente posterior a la voz solicitud, agréguese el siguiente párrafo. En el caso de lo referido a infracción de los derechos fundamentales del trabajador, deberá acreditarse que la vulneración de derechos ha afectado a más del 1% del total de trabajadores. Sí, esto tenemos que retirarlo porque es más de lo mismo que ya había sido retirado. Pasamos a la página 199 del comparado, número 4, indicación 113, Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el ordinal III del numeral 4, que ha pasado a ser 6 por el siguiente. Reemplázase en el numeral 1 del inciso primero, la expresión inciso primero del, por la frase artículo 6 bis y o el. La palabra. Presidenta, respecto de este artículo y la modificación que proponemos, lo que buscan es realizar precisiones conceptuales. En el caso del numeral 1, que se aprobó en general y que no está siendo discutido, se adecua el concepto, dado que hablar de reconocimiento es de materia educacional y no de materia de colaborador acreditado, en el numeral 2, y este nuevo 3 se busca completar un vacío normativo, ya que el artículo 6 bis que antes revisábamos ya contenía inhabilidades e incompatibilidades también, entonces busca hacer alusión que estamos hablando de estas y de las ya establecidas en el artículo 6 bis. Sí, así. Entonces, dado que sí, 4-0, sin modificaciones. Luego pasamos a la página 200 del comparado, número nuevo, indicación 114, Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente número nuevo, en el artículo 11. Primero, elimínase en el inciso cuarto la palabra grave. Segundo, incorpórase en el inciso cuarto, luego del punto final, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo segundo nuevo. El servicio estará facultado para requerir una vez al año a los proyectos la realización de exámenes a uno o más miembros del equipo, exámenes que podrán ser costeados con el aporte financiero del Estado siempre que exista disponibilidad presupuestaria. Segundo, agrégase a continuación del inciso cuarto el siguiente inciso quinto nuevo. Si el resultado de los exámenes señalados en el inciso anterior es positivo, la persona a quien se les realizó aquellos no podrá seguir desempeñando labores de trato directo en el organismo colaborador correspondiente, configurándose una conducta indebida de conformidad con lo señalado en el artículo 160 del Código del Trabajo. Lo único que me preocupa de esto... ¿Ah? Sí, ¿cuál, perdón? Costeado. La palabra costeado le complica un poquito a la Secretaría y a mí me pasa que siempre estamos como al debe en los recursos fiscales, entonces es como la intención, pero veamos si se va a poder hacer alguna vez. Adelante. Esto lo conversamos específicamente también con el servicio y ya cuenta con recursos para ello. Ah, qué bueno. Porque ya está en la ley, en el fondo, y lo que estamos haciendo acá es permitir. Incorporando y especificando bien a quiénes se le aplicará la forma y el procedimiento que seguirá para este tipo de exámenes. El costeado, bueno, se busca una voz más feliz. Y así financiado mismo, podría ser, ¿no? Sí. Ah, es que dice financiero. Y esto, porque es importante, costeados,
para que se entienda con cargo a qué se va a Sí. realizar este examen. Ese es como lo preciso respecto a eso. Sí. Y para agregar, nosotros proponíamos un par de cambios para ampliar el universo de personas a las cuales se les podía aplicar este tipo de Entonces examen. puede dar lectura. Y era agregar antes del numeral 1 que proponíamos, ¿Sí? entre la palabra para y la palabra desempeñar labores de trato directo, que es lo que está contenido en... ¿Puedes dar lectura completa mejor sí, a cómo mejor. quedaría? Voy a buscar bien. Porque tengo un enredo. Bueno, los colaboradores acreditados deberán velar porque, artículo 11, los colaboradores acreditados deberán velar porque las personas que en cualquier forma les Ya. presenten servicio de la atención de niños, niñas y adolescentes, demuestren idoneidad para el trato de ellos y en especial que no hayan sido condenadas, se encuentren actualmente procesadas ni se hayan formalizado una investigación en su contra por un crimen o simple delito que por su naturaleza ponga de manifiesta la inconveniencia de encomendarles la atención directa de estos o de confiar en la administración de recursos económicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 19.628, los colaboradores acreditados estarán obligados a solicitar a los postulantes el certificado de antecedentes para fines especiales que refiere al artículo 12, letra D, del Decreto Supremo 64 de 1960 del Ministerio de Justicia sobre prontuarios penales y certificado de antecedentes y a consultar al registro previsto en el artículo 6 bis del Decreto Ley número 645 de 1925 sobre Registro Nacional de Condenas. Luego, semestralmente, el organismo colaborador acreditado deberá consultar el registro previsto en el artículo 6 bis del decreto antes mencionado respecto a las personas que en cualquier forma les presten servicios en atención de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente lo que estamos revisando ahora es, también serán inhábiles para desempeñar las labores de trato directo en organismos colaboradores acreditados los que tuvieran dependencia grave de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea consumidor problemático de alcohol. Luego nosotros incorporamos en el inciso cuarto, luego el punto final. Ahora viene lo que voy a... lo que está a la izquierda. Ahora, a la derecha nosotros agregamos, o sea, eliminamos grave, dependencia grave, que sea dependencia de sustancia ya suficientemente grave, que sea dependiente de sustancia psicotrópica. Luego incorporamos en el párrafo que el servicio estará facultado para requerir una vez al año a los proyectos la realización de exámenes a uno o más miembros del equipo de forma aleatoria al reglamento de la ley número 18575. Estos exámenes podrán ser costeados con el aporte financiero del Estado siempre que exista disponibilidad presupuestaria. Y nosotros proponíamos en el inicio del encabezado de este párrafo que no solo fuera la inhabilidad a quienes desempeñan labores de trato directo, sino que incorporar también a quienes detentan el cuidado personal y o trato directo, ampliando que no solo son aquellos que prestan trato directo, sino también aquellos que detentan el cuidado personal. Luego lo que añadimos del examen de drogas y finalmente, si el resultado es positivo, esta persona no podrá seguir desempeñando sus labores. Entonces lo que estamos haciendo es ampliando a cuidado personal, además de las que ejerce la labor de trato directo, especificando que será de forma aleatoria y finalmente que el resultado implicará la separación de este funcionario. Sí, subsecretario. No solamente explicar a qué nos referimos con cuidado personal aquí. Lo que pasa es que en el modelo residencial hay personas que ejercen el trato directo con los niños, que son los cuidadores, los asistentes de trato directo, pero el director o directora de la residencia legalmente es la persona que tiene el cuidado personal de los niños. Jurídicamente hablando, es el responsable de los niños, es decir, el tribunal le adjudica al director o la directora esa responsabilidad. Entonces se está agregando esa persona como una persona inhábil para detentar el cuidado personal de los niños en el caso que resulte digamos, claro, resulte con una inhabilidad de este tipo. Esa es la idea, que no sean solamente los de trato directo, sino también quien tiene la responsabilidad legal frente a esos niños. Observaciones de parte de los senadores en este tema en particular, que no es un tema menor. Sí, es que lo que pasa es que como usted se cambió la redacción, no lo tenemos completo en la cabeza. Sí, claro. Sí, porque en realidad no es un tema menor este, ¿eh? Es muy importante. Si desea, mientras revisamos el siguiente, podemos... Sí, yo preferiría, porque...
para que de que cortes se y visualice pegues, claramente, cortas y pegas y dejas como que el artículo completo, te lo agradeceríamos. Si es posible pasar al que siguiente y antes de terminar la comisión volvemos a la redacción porque tampoco lo visualizo bien. 202 del comparado, la indicación 115, Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente número nuevo. Incorpórase en el artículo 12, luego del punto final, que pasa a ser coma, la oración vigente o prorrogado por resolución de urgencia. El colaborador acreditado no podrá negar la atención de un niño, niña o adolescente a quien la Dirección Regional le ha asignado un cupo, siempre que éste corresponda a la línea de acción del cupo asignado o, en caso de no corresponder, cuando no exista otra oferta programática en el territorio de la misma línea de acción. Ahora a la subsecretaria mientras Fernando sigue ordenando el artículo. Esto, Presidenta, tiene que ver con una norma que tenemos que asegurarnos de que no haya la posibilidad de que se niegue un cupo habiendo el cupo. Hoy día está pasando que el tribunal solicita, hoy día la ley dice que son las direcciones regionales a donde se supone llegan las notificaciones, digamos, de cupo y ellos tienen que resolver. Y es la dirección regional la que tiene un procedimiento para determinar en qué OCA le corresponde a ese niño ser atendido. Y no está tan claro que la OCA no pueda negarse a atender a ese niño en ese cupo en particular y por lo tanto se generan estos espacios, digamos, de indecisión que lo único que afectan es a los niños. Entonces lo que se está diciendo aquí es que en la medida en que el programa que tiene la OCA sea en la línea donde se ha pedido que ese niño esté, no pueda negarse a recibir un niño por la espera que le significa al niño, ¿verdad?, esa negación. Entonces, es básicamente una cosa práctica que tenemos que resolver. ¿Consultas de alguno de los senadores? Tal vez para cuestiones de claridad, ¿por qué razón, que entiendo yo debiera haber una línea programática, pudiera negarse? Y si se niega, ¿cómo lo resolvemos? Porque puede que digan, ya no está la oferta programática, este articulado, esta ley lo obliga, ¿cierto?, a hacerse cargo aunque no esté, pero si no hay oferta disponible. Sí, es un muy buen punto. Hoy día lo que pasa es que, y esto pasa a propósito de algo que plantearon los consejeros técnicos, había una suerte de práctica antes de la ley de que se refería un niño a una institución y la institución, analizando los antecedentes del niño, podía decir no cumple con el perfil, ¿cierto? Y por lo tanto el niño era no recibido o devuelto. Hoy día el cumplimiento del perfil es menos claro en ese sentido y más bien los rechazos son porque el niño trae antecedentes que no son adecuados o que no me gustan, o etcétera, y por lo tanto hay una suerte de negación que nosotros queremos ratificar aquí, que no sea posible hacerla. Hoy día hay una indicación de que no es posible. Lo que estamos diciendo aquí es que no pueden hacerlo, porque los niños son devueltos, sobre todo los niños más difíciles. Son no recibidos, digamos, habiendo cupo. Esto va acompañado de algo que se está haciendo en este momento para dos situaciones que son bien complicadas. Una, que son los niños que en el fondo son adolescentes, están con una doble, nosotros decimos, están en simultaneidad entre protección y en el fondo sanciones, ¿verdad?, que son de judiciales y que particularmente se concentran en los niños que no son imputables, o sea, que son en los menores de 14 que pasaron como no imputables, y de hecho lo que hoy día se está haciendo es, se armó una comisión experta que proponga un programa de inimputables de aquí a marzo, de manera de poder completar la oferta programática que hoy día está incompleta en ese segmento de niños. Yo tengo un problema acá, como de criterio que podamos aclarar. Los expositores hace poco rato plantearon este tema de niños que habían cometido delitos y que se mezclaban con niños que son niños. Entonces, o sea, si hay delitos, digamos, o sea, estamos vinculando niños con tendencias delictuales con niños que por situaciones particulares de su familia, digamos, han tenido que
verse obligados a sacarlos de la familia y llevarlos a estas instituciones. Entonces, si nosotros aprobamos, o sea, yo entiendo el punto, estos niños quedan en el aire, pero es responsabilidad, o sea, lo que estamos afectando o podríamos ver afectados, vulnerados, serían nuevamente vulnerados los niños al interior de la institucionalidad, porque en el fondo lo que estamos diciendo es, no tienen dónde ir, no son imputables, han cometido delitos, pero como son inimputables, van a estos, digamos, establecimientos, pero esas residencias también tienen niños que no tienen la misma edad, que son niños que podrían verse afectados por esta situación de conducta delictual que ya presentan los niños y que efectivamente no por eso los vamos a culpar eternamente, pero no debería ser que hubieran, digamos, instituciones en que solo recibieran ese tipo de niños, pero no los mezclaran con los niños que son niños y que no tienen ningún tipo de estas conductas. Porque si nosotros aprobamos, o sea, yo creo que este punto no es un punto menor, es un punto bien gravitante, porque somos responsables también, de ahora en adelante, si obligamos a la institucionalidad a aceptar a estos niños las condiciones que estamos conversando y que yo le agradezco la sinceridad, también somos responsables de lo que le pasa a esos niños. Sí, Presidenta, solo quiero aclarar que el programa, una línea programática para inimputables está en la ley del servicio. Desafortunadamente no ha sido diseñada porque estaba en la lista. Recuerden que el servicio tiene una lista, una secuencia en el tiempo hasta el año 27 para diseñar todas sus propuestas. Lo que nosotros hicimos ahora, en noviembre, es adelantar esa línea programática, dada la importancia que eso tiene, y esa línea programática va a estar diseñada para ser implementada el próximo año, diseñada en marzo, donde los expertos tienen una discusión hoy día acerca de cuál es la modalidad mejor para niños inimputables, ¿verdad?, para proteger al niño inimputable y al mismo tiempo a los otros niños que están en la residencia. Entonces, vamos a tener, yo diría, una suerte de claridad mayor al momento de definir cuál es el tipo de modalidad. Eso es diferente de lo que señalaron acá, que es otro problema, dado que estamos poniendo los problemas en la mesa, que tiene que ver con niños que están bajo protección y que están, dado que residen en ese lugar, está siendo aplicada su regla de arresto domiciliario en la residencia, que es su lugar, es el lugar donde está definido. Y ahí se están haciendo los esfuerzos para poder tener, ¿verdad?, otro lugar donde se ocupe, porque cuando se dice vaya arresto domiciliario y se le pregunta cuál es el domicilio, el domicilio es la residencia. Sí, yo voy a pedirle puedo pedirle efectivamente a mi asesora, no al resto, porque eso sería poco correcto, pero yo sugeriría que dejemos este artículo pendiente. Creo que debió haberse analizado estos puntos y haberlos tenido en cuenta cuando se va a someter a votación. Yo creo que hubo un descuido sincero, porque son dos casos que ambos son gravísimos y si bien no podemos transferirle la responsabilidad a ustedes, bueno, vean qué hacen, tampoco podemos llegar y votar algo como esto, así como con un poquito más de análisis, porque estamos hablando de niños inimputables y niños que están cumpliendo arresto domiciliario en conjunto con niños que son niños. Entonces, hay efectivamente una exposición a los otros niños tremenda. Entonces, sé que la cosa es difícil, no quiero transferirle, subsecretaria, la responsabilidad, pero también hay que entender que nosotros tenemos una responsabilidad cuando legislamos y tenemos que tener en cuenta estas situaciones antes de votar. Entonces, yo preferiría que votemos la anterior, si les parece, y prorrogamos un minuto solo para votar el artículo anterior. En votación la indicación 114. Presidenta, ahí está proyectada cómo quedaría, y si quiere puedo dar lectura antes de la votación brevemente. También... La 114. Senador, es la que todos estamos de acuerdo, pero queremos ver el artículo completo. Pero en esta que estábamos viendo, yo preferiría dejarla para la próxima sesión. La 114. Que se solicitaba que se pudiera proyectar cómo quedaría para que fuera claro, dado que se modificaba muchas partes del inciso y no queda claro. También serán inhábiles para detentar el cuidado personal y o desempeñar labores de trato directo en organismos colaboradores acreditados los que tuvieran dependencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea consumidor problemático.
a menos que justifique su coma, o sea consumidor problemático de alcohol. Punto. El servicio estará facultado para requerir una vez al año de los proyectos la realización de exámenes a uno o más miembros del equipo de forma aleatoria, de acuerdo al reglamento de la ley número 18575. Estos exámenes podrán ser costeados por el aporte financiero del Estado siempre que exista disponibilidad presupuestaria. Si el resultado de los exámenes señalados en el inciso anterior es positivo, la persona a quien se le realizó aquellos no podrá seguir desempeñando labores de trato directo en el organismo colaborador correspondiente al configurarse una conducta indebida de conformidad con lo señalado en el artículo 160 del Código del Trabajo. Y esta es la forma en que quería redactar. Habría que agregar efectivamente cuidado personal o... Sí. Es que estaban al inicio. También serán inhábiles para detentar el cuidado personal y o desempeñar labores de trato directo. Originalmente decía solo, también serán inhábiles para desempeñar labores de trato directo. O sea, no me hace feliz la redacción, y entiendo que es por la premura, pero efectivamente cuando tú dices labores de trato directo en organismos colaboradores habilitados, los que tuvieran dependencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. O sea, si es legal, evidentemente que no hay justificación de ninguna especie para que eso siga sosteniéndose. O sea, yo creo que hay que mirarlo un poquito más. No, como siempre, ustedes saben que tenemos la mejor intención de avanzar, pero ¿les parece que la revisemos la redacción? Y luego que la revisemos, la pasamos a votación en la próxima comisión. Sí. Ya no queda mucho, básicamente cerrar diciendo que le pido, dentro de su posibilidad, a la subsecretaria, que sé que tiene mucho trabajo, que con su equipo puedan ir dando respuesta a lo que plantearon, principalmente si es que usted ve una oportunidad de mejora del articulado que estamos viendo, y dejamos pendientes estas dos votaciones para la próxima semana, y le pediría encarecidamente al equipo que busquemos una solución para la situación de los niños, porque la verdad es que me complica mucho cómo está redactada la votación para... Sí, es que claro, es como terrible, o sea, no sé qué es peor. Eso. No, es que no. Sin más que tratar, se cierra la sesión, discúlpenme. Recording stopped.